¿Las constelaciones llegaron a Silvia o Silvia llegó a las constelaciones? ¿Cómo fue tu proceso? En realidad yo llegué a las constelaciones, pero mira, me haces emocionar con la pregunta, porque desde mi cabeza, viste, yo te decía, acuariana, mucha cabeza, en aquella época te diría que yo creía que yo había llegado a las constelaciones, pero cada vez estoy más convencida a medida que pasa el tiempo que las constelaciones llegan a la persona. Es como que te están buscando, ¿viste? Y que en aquel momento, que mi tema era la esterilidad sin causa aparente, una cosa que no tenía respuesta para mí, una esterilidad que no tenía ningún origen físico, y que los médicos así fría y determinantemente nos dijeron a mi esposo y a mí, no, usted no tiene nada, le dijeron a mi esposo, y a mí me dijeron, no, lo suyo se llama esterilidad sin causa aparente, no hay causa. Entonces, con esa pesadez, ese dolor y esa no respuesta, se lo comentamos a la que era en aquel momento nuestra homeópata, una mujer muy, muy amorosa, muy sabia, que escuchó todo el comentario, todo, y más que a él, a mí me dijo, ¿por qué no probás con una constelación, Silvia? Yo me quedé porque digo, ¿qué es eso? ¿Qué tendrá que ver una constelación? Porque enseguida me fui al cielo, a las estrellas. Estoy hablando del año 2004. A mí ella me generaba confianza. Entonces, qué sé yo, cuando a mí alguien me genera confianza, confío en lo que me está ofreciendo. Lo que te está proponiendo. Exactamente. Sobre todo que creo que sentía mi dolor al no entender, porque cuando uno tiene respuestas eso te alivia, te calma, pero cuando uno no tiene respuesta es angustia, es doloroso. Entonces ella me propuso ir a una constelación, ella me dijo que ella se estaba formando y fui. Había un grupo de gente, no conocía a nadie, estaba ella que estaba haciendo la formación. Y bueno, en algún momento el que era el constelador en ese momento, mi querido maestro Miguel Esquiavo, el doctor Miguel Esquiavo, que después, muchos años después, fue mi maestro de formación, cuando me hizo pasar para constelar, yo no podía parar de llorar, y no entendía lo que me estaba pasando. Por primera vez pude ver y experimentar la configuración de mi sistema de familia. Y bueno, para mí fue un antes y un después, porque fue ordenarme. Yo no era consciente del desorden en el que yo vivía. Desorden, ¿qué es estar desordenado? En un lugar que no me correspondía con respecto a mi papá y a mi mamá, que son los grandes, a mis abuelos. Aprendí la palabra honrar, creo que la primera vez que escuché la palabra honrar. No pude hablar ni mencionar en esa primera constelación que participé el tema de la esterilidad sin causa. ¿Por qué? Porque yo fui, uno cree que ese es el tema, y se empezó a desgranar otra cosa que realmente era lo que necesitaba en ese momento, que era ordenarme, estar en mi lugar, ocupar mi lugar, dar el lugar a mis hermanos, dar el lugar a mis padres, a mis abuelos. O sea, fue un antes y un después. Creo que salí con la cabeza dada vuelta y encontré lo que no había encontrado en años y años y años de terapias y terapias,
tuve muy buenas terapias, una terapeuta muy buena en bioenergética, había hecho transaccional, pero todo se había quedado acá, cabeza, no había pasado acá. Por eso para mí las constelaciones son una comprensión a nivel del alma. Algo se abre a nivel del alma y uno comprende, es como un ajá. Y ese alivio, ese antes y ese después, creo que el viaje después de Flores hasta acá se me hizo corto en el sentido de que iba pudiéndome recuperar, porque una constelación... Justamente eso era lo que te iba a preguntar, para aquellos que no saben, que de pronto le dijeron, a vos te haría bien constelar, pero no entienden de qué se trata. ¿Qué es una constelación? ¿Cómo funciona una constelación? No es fácil explicarlo, porque no es algo lineal y es una experiencia. Una constelación es una experiencia, que es muy importante también quién la facilita. Saber dejarse guiar y que el constelador sea un guía hacia lo que uno necesita. Una constelación es una posibilidad de abrirnos a ver dónde estamos, dónde están nuestros padres. Es algo efectivo en el sentido que es concreto, directo, y uno siente en el alma el alivio, uno lo siente en el cuerpo. Siento que algo sucedió, no acá, no es que entendí desde la cabeza, lo sentí que algo... Entonces, por eso digo que es una experiencia. Una constelación es una herramienta terapéutica, no es una terapia, o sea, no es que se contradice si uno está haciendo otro tipo de terapias. Es complementaria, porque es un complemento a lo que yo ya venga haciendo. Y es esta posibilidad, este regalo de ver, de abrirnos y de tomar lo que quizás no he tomado del sistema de familia de donde vengo, porque todos venimos de un sistema de familia. Vengo de un padre y de una madre. Sin ese papá y sin esa mamá biológicos, no estamos acá. Hizo falta ese papá biológico, que fue el inicio, porque sin ese papá no hay inicio de la vida, y esa mamá que dijo sí a lo que venía de este papá. Entonces ahí inicia la vida. Es dar lugar, es empezar a ver, a integrar, es abrirnos, porque si hay algo que es el combustible para una constelación, es el sí del alma, ese sí que uno siente, que a uno lo lleva, que uno lo mueve, lo que a mí me movió a hacer todo el camino hasta llegar ese día y ese lugar a esa constelación, es ese sí que uno siente en el alma, decir sí, voy, sí, lo hago. Hablabas de órdenes anteriormente. ¿A qué Sí. órdenes te referís para aquel que de pronto se asoma por primera vez a esta alternativa que es la constelación familiar? Porque para las constelaciones familiares, lo primero, lo que dice Bert Hellinger, que es el maestro que nos regaló esta mirada, lo primero para la mirada sistémica de constelaciones familiares no es el amor, es el orden. Si yo estoy desordenada, ¿con respecto a qué? Con respecto a mi papá, a mi mamá, porque me creo la madre de mis hermanos, porque me creo mejor que mi mamá, porque no le doy el lugar a mi papá, porque niego a los abuelos paternos, estoy diciendo ejemplos. Todo eso es desorden, porque me ubiqué siempre entre mi mamá y mi papá,
porque me creo mejor que mis padres, porque yo sé hacer las cosas, porque mi mamá no se separó, tendría que haberse separado de mi papá. O sea, todo eso es desorden. Y cuando uno está desordenado, la vida se torna pesada, enredada, no fluye. La abundancia no fluye. A la abundancia le gusta el orden. Donde hay orden. Se me ocurre de pronto como ejemplo también esas familias que o el papá o la mamá se fueron o fallecieron de pronto y hay un hijo que suele ser por lo general el hijo mayor que se hace cargo, que se hace cargo y toma el lugar o del papá o de la mamá y se convierten en compañeros de esos papás que se sienten por un lado más solos, que sienten que le falta una parte suya, una parte del apoyo para esa crianza de los hijos, pero que esos hijos no ocupan el lugar que les corresponde. Claro, eso es un desorden y los hijos, por amor ciego, se llama amor ciego, un hijo por amor ciego es capaz, los hijos, el amor de los hijos hacia los padres es un amor incondicional. Entonces un hijo hace cualquier cosa por amor a un padre. El Garrahan está lleno de hijos enfermos por amor ciego. Un hijo se enferma, se puede morir por amor a los padres. Con tal de aliviar. ¿Cuál es el anhelo más grande del alma de un hijo? Que mi mamá y mi papá sean felices, que estén felices. Entonces, un hijo, con tal de aliviar a papá, me pongo al lado, hago de pareja, me cargo con algo de mi papá o de mi mamá, con tal de que mi mamá y mi papá estén aliviados o no sufran. Lo hago como mi papá, son frases que son dinámicas, que se dicen en constelaciones, como vos, mamá, o yo por vos, yo como vos. Lo hacemos por amor ciego, y esos son desórdenes. Entonces, ese hijo que vos decías, que se puso como pareja de la mamá, por ejemplo, porque falleció el papá o porque se fue, ese hijo después va a crecer y va a formar una pareja y no va a entender quizás por qué su pareja vive enojada, malhumorada, y es porque la pareja siente que ese muchacho no está disponible para ella, porque primero está su mamá, porque está en pareja, por decirlo de alguna manera, con su mamá. Entonces, hasta que este hijo no deje de ser pareja de la mamá y lo pueda resolver en una constelación o en alguna terapia o se ordene y deje a su mamá en el lugar de mamá y le devuelva a su papá el lugar de papá y él se ubique como hijo, va a estar desordenado. ¿Qué cosas se pueden constelar y qué cosas no? A ver, en principio constelar se puede constelar todo. Se puede constelar todo porque todo es energía, entonces todo es constelable. Quiero vender una casa que no entiendo qué pasa, que está trabada la venta, se puede constelar. Quiero constelar mi economía, quiero constelar el embarazo, quiero constelar la esterilidad, que fui yo y la pude constelar 1 año y medio después de esta experiencia que conté. Todo se puede constelar. Ahora, abro paréntesis. Una constelación no es una varita mágica. Que yo voy a constelar, entonces me voy a que me toque la varita mágica, entonces yo ya lo constelé, ya está, entonces ya no funciona así, porque eso es magia, fantasía. ¿Puedo ir a constelar una enfermedad? Sí, puedo ir a constelar una enfermedad, pero también tendré que hacer todo lo que médicamente haya que hacer. Una constelación me va a permitir ver, tener comprensiones, pero eso no significa que la enfermedad va a desaparecer por arte de magia. Quizás sí,
pero quizás no, porque vinimos a vivir un destino, cada persona tiene un destino, cada persona vino a vivir lo que vino a vivir. Entonces es una herramienta maravillosa, pero también hay que ser muy serios y saber que es una herramienta fabulosa, pero no es una varita mágica, porque si no la parte nuestra infantil se cree que, ay, con eso entonces ya está. No está nada, porque quizás es esa constelación y es eso y mucho más lo que yo tenga que, el proceso que tenga que hacer. Y es eso, ¿no? Lo que vinimos a vivir muchas veces es un proceso. Entonces yo tengo que hacer el proceso de lo que toca, de lo que me toca. Enfermedad, pareja, hijos. Tengo que transitarlo para sanarlo. Exactamente. Y quizás es una constelación, dos, o una y otra, y comprensiones que van. Por eso siempre digo que la sesión de una constelación individual o grupal no es que empezó y terminó el día que fui y hice la constelación. No, es como una cirugía. Cuando uno sale de un quirófano, la persona está unos días hasta que se repone, después le dan el alta y le dicen, bueno, cuídese con esto, va a tener que quizás tener cuidado tal día. Bueno, una constelación es igual, pero a nivel del alma. Por eso, después de constelar, se dice, de eso no se habla, no ponerle cabeza, porque la cabeza, la tentación de la cabeza es entonces que me dijo, que no le dijo, meterle que querer entender, y entonces cómo fue y de dónde salió. No, tengo que renunciar a meterle cabeza y permitir que la cicatrización, que el proceso sea como tiene que ser. La constelación va a hacer su tarea, la va a hacer, por eso no la tengo que toquetear. No tengo que hablar, picotear, opinar, ponerme a conversar con otro. Sí, porque me dijo, entonces puso acá y sacó de... Porque eso se llama, le llamamos picotear el alma. Y vos me preguntabas por los órdenes. Los órdenes del amor son como el andamiaje poderoso y más grande que contienen a las constelaciones. Esos órdenes del amor son la estructura de las constelaciones. El orden, como decía antes, tiene que ver con, hablamos de la pertenencia. La pertenencia es uno de los órdenes del amor, y yo diría que es como una pata de un trípode tan poderosa, porque con tal de pertenecer una persona da la vida. Entonces todos los que pertenecen al sistema familiar, papás biológicos, aunque esos papás biológicos no me pudieron criar porque se murió mi mamá, porque mi papá se fue, porque mi mamá no pudo, porque mi papá se volvió loco, lo que sea, quizás el rol de papá y de mamá no lo pudieron desempeñar las personas biológicas, lo desempeñaron otros, pero esos papás biológicos me dieron la vida. Entonces, si yo los conozco o no los conozco, me dieron la vida. Entonces les tengo que dar su lugar a los papás biológicos, a los papás que me criaron, a los hermanos, si mis padres tuvieron parejas anteriores importantes, si hubo hijos importantes, abortos provocados, no interesa. La pertenencia es decirle a todos los que pertenecen, sí, tienen su lugar, pertenecen, porque el alma del sistema familiar, el sistema familiar tiene un alma, así como cada uno de nosotros tenemos un alma que nos habita, es ese soplo vital. El alma del sistema familiar los necesita y los quiere a todos,
no admite excluidos. Cuando se quiere excluir a alguien, sacarlo, no lo quiero sacar, eliminar porque fue un HDP, porque me robó, porque me estafó, porque por lo que sea. El sistema familiar, como los quiere a todos, el sistema familiar no discrimina. Entonces, a ese estafador, abusador, lo va a traer al sistema familiar para que estén todos. ¿Y cómo lo va a traer? A través de posgénitos, que se llaman, que son los que vienen después en el sistema familiar. Entonces, un hijo de una pareja va a representar al hermano del abuelo que fue un criminal, por ejemplo. Hay una repetición de patrones. Lo que porque es la manera que tiene el sistema de volver a traer a ese personaje hasta que se lo incluya para que estén todos. Entonces, exactamente, se repite. Entonces, ¿por qué otra vez un chorro en la familia? Bueno, porque hay que hacerle lugar, mirarlo, integrarlo, hacerle lugar. Eso no quiere decir que yo me tengo que sentar a tomar mate con mi papá abusador, golpeador. No. Ni que tengo que ir a buscarlo desesperadamente a mi papá biológico y buscarlo y encontrarlo y sentármelo en la mesa de los domingos. No. Es darle un lugar en el corazón. Esto se trata a nivel del alma. Es en el corazón todo. Es abrir el corazón y decirle sí a todos los que pertenecen, a todos los que pertenecen. Ese es el orden de la pertenencia. Por eso es tan doloroso, no solamente en el sistema de familia, en cualquier sistema, porque el primer sistema que conocemos es la familia, pero después vamos creciendo y empezamos un colegio y quizás vamos a un club y quizás voy a aprender tenis, entonces tengo mi grupo de tenis y tengo el grupo del barrio, o sea, hay distintos sistemas, pero el primer sistema es la familia. Entonces la no pertenencia a la familia, o cuando una persona es excluida del grupo de club, es excluida del grupo de trabajo, es un dolor, porque al alma le duele la exclusión. Cuando alguien le dice, no, vos acá no pertenecés, no entrás, no, vos no, vos sí, vos no, eso para el alma es terrible. Es un dolor, y no importa la edad a que eso se viva. Entonces, primero la pertenencia, después la jerarquía es otra pata de estos órdenes. ¿Qué es la jerarquía? Que los menores respeten a los mayores. No tengo permiso para meterme con los temas de pareja de mi papá y de mi mamá, porque la historia de mi papá y de mi mamá, por ejemplo, empezaron antes. Entonces, como te decía antes, es una insolencia que yo como hija me dé vuelta y le diga a mi papá o a mi mamá, pero vos te tenés que separar de mi papá, o vos papá de mamá. Es una insolencia. ¿Cómo yo, que estoy debajo de mi papá y de mi mamá, les voy a decir lo que ellos tienen que hacer? O sea, ese no respeto de la jerarquía es un desorden. Los anteriores tienen que ser respetados y respetar el lugar de los que vienen después. Otra pata importante es el equilibrio que tiene que haber entre el dar y el tomar en todas las en todos los órdenes de la vida. Exacto. En todos los sistemas. Exactamente. Salvo con papá y mamá. Porque papá y mamá nos dieron la vida. ¿Qué voy a darle yo a mi papá y a mi mamá más grande que la vida? No hay manera. La vida la tomo y la paso.
Y los que no tenemos hijos pasamos de otra manera. Hay otras maneras de pasar la vida, no solamente engendrando hijos, escribiendo, enseñando, generando proyectos, a los animales, las plantas. Bueno, hay tantas maneras de dar vida. Creando, un artista, cantando, o sea, hay tantas maneras de dar vida. Entonces es un pasar. Tomo y paso. Tomo y doy. Y esto del equilibrio es porque, por ejemplo, en una pareja o en un trabajo o con amigos, tomo de lo que me dan, pero también doy de lo que tengo y de lo que puedo. Porque si yo tomo mucho y no puedo devolver a la altura de lo que me están dando, en el aire hay un cuadernito que es un debe y un haber. Entonces, eso queda en algún lado, que estoy en deuda. Y el que está en deuda, porque recibió y me dieron tanto, llega un momento donde no puede más con la deuda. Y se va, encima se va enojado. Y el que dio muchísimo no entiende nada. Dice, pero ¿cómo? Si le di todo. Le di, lo acompañé, lo ayudé, le pagué. ¿Y encima se va enojado? Sí, porque le diste de más. La balanza se desequilibra. Es el desequilibrio. Exactamente, es el desequilibrio. ¿Se puede constelar a nivel individual y a nivel grupal? Sí. Grupal se arman rondas, se hace eso en un grupo que se arma una ronda. Esa ronda, las personas, no importa si ese día que se hace la constelación constelan el tema que traen o no, porque ya el solo hecho de estar en esa ronda, escuchando lo que otros traen y lo que se va desplegando, se llevan un montón. Por eso se llama taller. Algo se va tallando en ese encuentro. Entonces no es solamente trabaja quien llevó un tema y se sentó al lado del constelador y dijo, bueno, mi tema es quiero. No importa, ya la persona que está en la silla escuchando, le va a resonar lo que se está trabajando. Absolutamente. Y muchas veces pasa que personas que dicen, ay, porque yo tengo este tema, porque mi tema es este, que quizás a medida que va transcurriendo el taller, la persona dice, ya comprendí. Sí. Y ya no lo necesita constelar, ya está. Con lo que tomó, de lo que se fue desplegando, es suficiente. Ya tomó lo que necesitaba. Entonces, esa ronda es, porque lo que nos pasa a las personas, a todos, es muy parecido a lo que nos pasa a todos. Todos somos hijos. Entonces, lo que va resonando, y si uno está en esa ronda, es porque estoy en resonancia, si no, no estoy ahí. Eso es grupal. Y en el individual. Individual se trabaja la persona sola y usamos o plantillas, que son papeles, o pueden ser papeles en el piso, o unos muñequitos de madera que hacen la función de representar, porque esto es lo que me faltó decir. En las constelaciones se hacen representaciones. ¿De qué? De una película, de una fotografía que uno tiene de un tema. Porque por ahí yo tengo la fotografía de que mi papá nunca me miró, que miraba a mi hermano y a mí no, y mi mamá se llevaba mal con mi papá. Tengo esa fotografía, y cuando la armo en la sesión, que si es individual, como decía antes, puede ser con unos muñequitos que se utilizan, unas maderitas, unos elementos, y si es en forma grupal, son personas que se eligen de la ronda para que representen. Quizás
a ese papá, a esa mamá, a ese hermano y a la persona que trae el tema. Y cuando uno ubica a las personas involucradas, resulta que mi papá me está mirando con un amor y yo tenía en la cabeza la idea de que a mí mi papá no me miraba. Entonces, para eso sirve configurar, porque en realidad la palabra constelaciones significa configurar. Las configuraciones sirven para eso, para ver qué me muestra la constelación. Silvia, muchísimas, pero infinitas gracias. Gracias a vos, que sos un tesoro. Es un placer como siempre hablar con vos. Gracias. Gracias. Gracias.